El carro se detuvo a la entrada de Nazaret. El polvo subió en el aire, y las miradas también. María bajó lentamente. El manto no podía ocultarlo. Su embarazo era evidente. Los murmullos empezaron al instante. Ojos que juzgan, gestos que hieren, susurros que queman. María bajó la vista. Le temblaron las manos. Sentía cada mirada como un peso sobre la espalda. Y entonces lo vio. José, parado en medio del camino, mirándola. Su rostro cambió en un segundo. Primero sorpresa, luego dolor, y después algo más frío. Decepción, rabia contenida. María sintió el golpe sin que él dijera una palabra. El pueblo quedó en silencio. El aire tenso, como si todos esperaran su reacción. José apretó la mandíbula, dio un paso atrás, apartó la mirada. Ese gesto fue peor que cualquier acusación. Fue una sentencia, sin palabras. Era el primer domingo de Adviento. Afuera, la ciudad amanecía cubierta por una capa fina de nieve, y las ventanas del piso filtraban una luz blanca y fría. Dentro, el ambiente era distinto, silencioso, cálido, expectante. Las niñas se habían levantado temprano, demasiado temprano. Las tres cruzaban el pasillo corriendo, con esa mezcla de emoción y prisa que solo diciembre consigue despertar. En el salón, Daniel sacaba del armario las cajas del Belén. Las figuras envueltas en papel antiguo, los pequeños trozos de corcho, las casitas de madera, todo ese olor a Navidad guardada durante un año. Las niñas se sentaron a su alrededor, mirando cada pieza que aparecía. Pero esta vez, Daniel no empezó por el portal, ni por los pastores, ni por los reyes. Colocó primero un pequeño pueblo de piedra, casas humildes, calles estrechas, figuras sencillas. ¿Qué pueblo es ese?, preguntó Emma, inclinándose para verlo mejor. Daniel no respondió enseguida. Acomodó otra casa con cuidado, como quien coloca una pieza decisiva en una historia importante. Nazaret, dijo Daniel, al fin. Aquí es donde comenzó todo. Las niñas se miraron entre sí. No era el inicio que esperaban. Raquel frunció el ceño. Pero... ¿Qué tiene que ver Nazaret con el Belén? Daniel apoyó las manos en la mesa, mirando el pequeño pueblo que acababa de montar. La habitación quedó en silencio. Las tres esperaban la respuesta. Antes del nacimiento, dijo con voz serena, hubo una historia que casi nadie cuenta, y empezó en un lugar muy pequeño, con una joven que jamás imaginó lo que Dios iba a pedirle. Nazaret era un pueblo pequeño, muy pequeño, un sitio humilde, apartado, sin importancia para el resto del país. Casas sencillas, caminos de tierra y gente que trabajaba duro para vivir el día a día. Allí nadie era rico, no había mercado grande, ni edificios importantes, ni guardias vigilando las calles. Solo familias normales que hacían lo que podían bajo el gobierno de Roma y bajo la autoridad del rey Herodes, famoso por su dureza. Pero fue justamente allí, en ese pueblo pequeño e insignificante, donde Dios decidió que empezaría la historia más importante que el mundo conocería. En Nazaret vivía una joven llamada María. Era una muchacha humilde, tranquila, acostumbrada a las tareas sencillas del pueblo: traer agua, preparar la comida, cuidar de la casa. Su familia no era rica, pero era conocida por su fe y su rectitud. María tenía un carácter limpio, una fe profunda, una vida ordenada. Nada destacaba a los ojos del mundo, pero Dios veía lo que otros no veían. En el mismo pueblo vivía también José, un hombre bueno, trabajador, respetado por todos. Pasaba la mayor parte del día en su pequeño taller, labrando madera, arreglando herramientas y construyendo lo que el pueblo necesitaba. Era responsable, honesto y paciente.
un hombre silencioso, pero firme. Y como María, también vivía su fe con sinceridad. En Nazaret todos se conocían, María y José también. Por eso sus familias arreglaron el compromiso. No era un simple acuerdo, era un pacto serio, respetado por toda la comunidad. A ojos de todos, María ya era la futura esposa de José, y José el futuro esposo de María. Los dos imaginaban una vida sencilla, un hogar propio, trabajo honrado y una familia que creciera bajo la bendición de Dios. Nada fuera de lo común, nada extraordinario, pero lo extraordinario estaba a punto de llegar, y ninguno de los se podría imaginar lo que su vida cambiaría. La mañana era tranquila. María trabajaba en casa, como cualquier día. El sol entraba por la puerta abierta y el ambiente era calmado. Levantó la vista y un ángel estaba frente a ella, de pie. María dio un pequeño paso atrás, sorprendida, intentando entender qué estaba viendo. El ángel habló con firmeza, sin elevar la voz. «Alégrate, el Señor está contigo». María se turbó al instante. No entendía qué significaba ese saludo. Sus pensamientos se agitaron. El corazón le latía demasiado rápido. El ángel continuó. «No tengas miedo. Has encontrado gracia ante Dios». Y el mensaje cayó con fuerza. «Vas a concebir. Tendrás un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Reinará para siempre». La respiración de María se entrecortó. No había hombre en su vida todavía. Nada de lo que oía era posible, si dependiera de ella. Respondió con lo único que podía decir. «¿Cómo será eso? Si no conozco varón». El ángel no dudó. «El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá. El santo que nacerá será llamado Hijo de Dios». Y añadió una señal. «Tu pariente Isabel está embarazada. La que llamaban estéril ya está en su 6º mes, porque para Dios nada es imposible». El silencio llenó la habitación. Todo lo que María conocía cambiaba desde ese instante. Y aún así, respondió con decisión. «Hágase en mí según tu palabra». El ángel se marchó. María quedó sola, pero la obra de Dios ya había comenzado. Tras la partida del ángel, María no se quedó quieta. No buscó explicaciones. No compartió la noticia con nadie del pueblo. No dijo una palabra. Se levantó y partió sin demora. Su destino estaba lejos, las montañas de Judea, donde vivía su pariente Isabel, una mujer mayor, considerada estéril durante toda su vida, hasta que Dios hizo un milagro en ella. María emprendió el camino sola, días enteros cruzando colinas, senderos estrechos y pequeños poblados. Era un viaje largo, pero ella lo hizo sin dudar. Iba en busca de una confirmación, de un lugar seguro, de la única persona que podría entender algo así. Cuando llegó a la casa, entró y llamó. Isabel escuchó la voz de María, y algo ocurrió dentro de su vientre. El niño, Juan, saltó con fuerza, una reacción imposible de ignorar. Isabel se llenó del Espíritu de Dios. La emoción la desbordó, y dijo con fuerza, desde lo más profundo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». María no había dicho nada todavía, ni una palabra, pero Isabel lo sabía. Dios se lo había mostrado. Aquel encuentro confirmó todo: el mensaje del ángel, la promesa, la elección, lo que Dios estaba haciendo en silencio. María se quedó con Isabel unos 3 meses, hasta que llegó el momento del nacimiento de Juan. Fue un tiempo de calma, de meditar, de asimilar lo que venía. Un tiempo donde María comprendió que su vida ya no le pertenecía a ella. Y cuando el tiempo se cumplió, volvió a Nazaret. No sabía cómo sería recibida.
No sabía cómo reaccionaría José, no sabía lo que le esperaba, pero tenía que volver. Y volvió. Cuando María regresó a Nazaret, el pueblo la recibió como siempre, miradas curiosas, saludos rápidos, vidas sencillas. Pero había algo distinto, algo que no podía esconderse por mucho tiempo. María estaba embarazada, y Nazaret era demasiado pequeño como para que nadie lo pasara por alto. José la vio, delante de él. Su rostro cambió de inmediato, su mundo también. La joven con la que iba a compartir su vida esperaba un hijo, y él no era el padre. Ninguna explicación parecía posible, ninguna palabra tenía sentido. Todo se derrumbó dentro de él. María intentó hablar, intentó explicar lo que ni siquiera ella comprendía del todo. Intentó decir la verdad. Pero ¿cómo se explica algo así? ¿Quién podría creerlo? José escuchó, pero no supo cómo procesarlo. Y entonces la realidad cayó sobre él como una piedra. Si la denunciaba, María podía ser condenada. La ley era clara. El riesgo era real. El peligro, enorme. José bajó la mirada. Respiró hondo. No dijo nada. Pero su silencio pesó más que cualquier acusación. María vio en sus ojos la lucha interna, el conflicto, el dolor y el miedo a lo que podía ocurrir. José se apartó de ella lentamente, sin una palabra, sin una decisión clara. Nazaret empezaba a murmurar, la gente observaba, los rumores crecían. Y María entendió que todo podía terminar mal, muy mal. El salón volvió a entrar en escena. Las niñas estaban en silencio. Incluso Marta, que siempre hablaba la primera, no dijo nada al principio. Emma bajó la mirada hacia el Belén incompleto. María ya estaba colocada en una esquina de Nazaret, pero José aún no estaba en su sitio. Pero, papá, Preguntó con cautela. ¿José la va a dejar de verdad? Raquel tragó saliva. ¿En esa época la podían castigar? ¿Por eso? Marta se acercó un poco más a la figura de María. ¿Y nadie la defendía? Daniel observó las tres figuras pequeñas frente a él. Respiró hondo. No estaba contando una fábula. Estaba contando algo real, algo duro. María hizo lo que Dios le pidió, dijo con voz baja. Y aún así, quedó sola, sin saber qué iba a pasar con ella, sin saber si José la protegería o si todo terminaría muy mal. Las niñas contuvieron el aliento. Entonces, ¿qué hizo José? Daniel cerró la caja donde estaba la figura de José. No lo colocó en el Belén, no esta semana. Eso, dijo, lo sabremos el próximo domingo. Las niñas protestaron, pero Daniel no cambió de expresión. La cámara se acercó a la figura de María en miniatura, sola en Nazaret, esperando.